Cardiología en la primera. A continuación vamos a conocer cuál es la valoración que se solicita, la valoración cardiológica preoperatoria. Voy a saludar a la doctora Leslie Gárate, cardiólogo, acá en la primera para hablar de este tema. Doctora, bienvenida, por favor, ¿cuál es esta valoración y cuál es la importancia? ¿Cómo está, Iraí? Es un gusto estar en el programa. Pues la valoración cardiológica preoperatoria es algo que nos han debido pedir a todos cuando alguna vez nos hemos sometido a cualquier tipo de intervención, ¿no? Esta valoración es una valoración que se hace previo a las cirugías para determinar cuál es el riesgo cardiológico en las cirugías. Ya. Suele pasar que la mayor parte de complicaciones que se pueden dar dentro de quirófano, muchas de ellas pueden estar asociadas a males cardíacos, ¿no? Entonces, cuando uno entra sin un control cardiológico, a veces entra directamente a la cirugía y bueno, ahí se pueden encontrar con sorpresas, ¿no? Se pueden detectar que la presión está demasiado elevada, que había arritmias, que había antecedentes de infarto, que uno se ha infartado y no sabía o que tenía una enfermedad del corazón. Y eso obviamente cuando uno recibe anestesia va a descompensar todo el cuadro clínico, ¿no? Y eso puede generar riesgos importantes en la cirugía hasta fallecimiento, ¿no? Wow. Entonces es muy importante realizar la valoración cardiológica preoperatoria, eso quiere decir antes de la cirugía. ¿Para qué? Para que uno sepa cómo está su corazón, en qué situación está entrando a una cirugía, si hay alguna enfermedad, cómo se la puede controlar antes de la cirugía, y así cuando uno entre a un quirófano puede estar más seguro, ¿no? Y el anestesiólogo y el equipo quirúrgico pues ya van a saber cuál es el estado de su corazón previo a una cirugía. ¿Cuánto tiempo antes se debe realizar esta valoración? Lo ideal es realizarlo en el mes previo a la cirugía, bueno, en todo ese tiempo, ¿no? Valoraciones que sean muy antes, digamos, yo me he hecho una valoración hoy y quiero operarme en 6 meses, pues ya no es tan fiable, ¿no? Es preferible hacerlo dentro del mes previo a la intervención. ¿Qué va a determinar o qué datos precisos nos va a brindar esta valoración y cómo se la realiza? Bueno, la valoración cardiológica lo que nos va a dar es cuál es un diagnóstico cardiológico clínico basado en diferentes estudios. El básico es el electrocardiograma, pero si se necesita otros, pues se los solicita. Y lo que nos va a dar la valoración cardiológica es el riesgo cardiológico para la intervención. Tenemos que saber que lamentablemente ninguna cirugía, así sea la más chiquitita, se realiza con 0 riesgos, ¿no? Toda cirugía tiene riesgos, entonces nosotros vamos midiendo por diferentes escalas el nivel de riesgo que tiene este paciente. ¿Cuáles serían los valores mínimos y máximos para determinar el riesgo? Bueno, hay diferentes escalas. Ya. Bueno, por ejemplo, la más habitual es la escala Lee, que se mide en 4 grados, ¿no? Nosotros decimos 1/4, 2/4, 3/4. Habitualmente una persona que no tiene enfermedad de base, que es joven, que está casi todo normal, entonces nosotros le ponemos habitualmente un riesgo 1, pero eso no solo se basa en eso, sino en escuchar el corazón, tomar la presión, ver los laboratorios, ver sus antecedentes, ver los factores de riesgo. Son varias cosas que nosotros vamos catalogando para determinar qué riesgo tiene este paciente, ¿no? ¿Qué pasa, doctora, con aquellos casos que quizá me voy a operar en un mes, me estoy haciendo esta valoración y tengo el riesgo, quizá un 3/4? ¿Qué debo hacer en ese momento? Bueno, cuando nosotros hacemos la valoración cardiológica, esto es muy específico para cada persona, ¿no? Ya. Por ejemplo, hay una persona que es hipertensa, ¿no? La mayoría de nuestra población lamentablemente son hipertensos y me voy a someter a una cirugía por ejemplo, de la vesícula, ¿no? Porque ya tengo unas piedras hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A veces el mismo estrés de la cirugía puede hacer que mi presión se descompense, que mi dieta haya variado. Entonces, puede haber muchos factores. ¿Qué tengo que hacer? En este paciente, pues vamos a hacer más énfasis en el control de su presión, que este paciente entre con presiones ideales a quirófano. Porque si las presiones se disparan dentro del quirófano, pues ya puede ser muy riesgoso. ¿Cuáles serían los niveles de estrés que podrían afectar quizás a la presión? ¿Y cuáles son estos datos, por favor, sobre la presión? Bueno, el estrés es algo que como hemos ido mencionando, nos afecta a todo, ¿no? Y lamentablemente sí nos afecta al corazón. A veces hay personas que son demasiado ansiosas, que están muy nerviosas, y es normal antes de una cirugía tener esa ansiedad. Entonces, para eso es las valoraciones.
Entonces, en esta valoración podemos detectar si hay este estrés o si realmente hay presión y se puede ayudar con medicación o incluso explicándoles, ¿no? El paciente tiene que estar cómodo y seguro para entrar a una cirugía, ¿no? Y estas valoraciones previas a una intervención, pues nos ayudan a eso, estar más tranquilos. Perfecto. Una vez llegado el momento de la cirugía, ¿cómo el paciente debe prepararse? Quizá estar más tranquilo, despejar la mente. Es así, bueno, uno ya se va a someter a una cirugía, ha realizado todos sus estudios cardiológicos, laboratorios, tiene que idealmente pues tratar de mantener una dieta pues muy sana, ¿no? Vamos a entrar a una cirugía, nuestro cuerpo se va a someter a un estrés ya de por sí, el hecho de que nos van a intervenir, cortar, etcétera. Entonces hay que ayudarle al cuerpo con una buena dieta, ¿no? Más proteínas que nos ayudan a cicatrizar, pero eso no es específico, ¿no? Hay personas que no pueden comer en exceso proteínas. Sí hay que estar tranquilos porque, bueno, pues ustedes han escogido su cirujano, han escogido su equipo quirúrgico y, bueno, ya están en manos de ellos y hay que ponerse tranquilos para someterse a esta intervención, siempre y cuando se haya realizado todos los estudios previos, ¿no? Y esa es la importancia de la valoración previa a una operación o a una cirugía. Agradecemos a la doctora Leslie Gárate, cardióloga de La Primera, hoy hablando de este tema y asimismo llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana a mitad de semana nos reencontramos desde muy tempranito. Permiso.